Buenas, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Mari Carmen, un gusto que compartas con nosotros en esta primera edición del Día Internacional de Acceso a la Información Pública. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Me escucho un poco con eco? No sé si... ahí está mejor. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí esta noche ya me encuentro en el interior del país, ya esperando, ¿verdad?, a un día anterior al feriado, así que estoy, rodeada ya de familiares. Y bueno, también quería compartir esta experiencia que tenemos desde la organización TEDIC. Antes que nada, agradecerle a la gente que me antecedió, a la invitación de Ezequiel Santagada. Muchas gracias también a Federico Legal, que es una persona que también conozco de ahí. Bueno, a los jueces del Poder Judicial, al Sindicato de Periodistas, obviamente al relator Edison Lanza, y a las personas que van a estar también compartiendo aquí en este encuentro. También un gran saludo a la gente de USAID, ¿verdad?, que hace posible junto a IDEA este primer encuentro que me parece pertinente poder seguir conversando. La experiencia como organización, TEDIC tiene actualmente 8 años, tiene casi la edad de la vigencia de la ley de acceso a la información pública y como sabemos también hay un antes y un después, ¿verdad?, de este ejercicio de derechos humanos, que es el acceso, ¿verdad?, que es el Día Internacional del Derecho a Saber y Acceso a la Información Pública. Y me gustaría como abarcar en 3 etapas, así también como acompañando la experiencia de una organización tan pequeña como la nuestra, pero que también tiene el ímpetu de poder acompañar a las grandes organizaciones que están llevando el ejercicio, de buscar un ejercicio completo de este derecho humano, ¿no? Entonces, en la primera etapa como organización, cuando fundamos esta organización TEDIC, que defiende y promociona los derechos humanos en Internet, es decir, los derechos digitales, si bien no nos enfocamos mucho en acceso a la información pública, sí en esa primera etapa enfocamos y trabajamos, ¿verdad?, en lo que tuvo que ver en la primera etapa del proceso de acceso, que tiene que ver con la creación de plataformas tecnológicas para la publicación de datos. Y fue una experiencia interesante y también fue un gran desafío. Como primera vez estábamos trabajando con las instituciones del Estado, Poder Ejecutivo y específicamente el Poder Legislativo, y nos hemos encontrado con algunos problemas, ¿no? En esta experiencia fueron también golpes de una juventud donde pensamos que con 2, 3 acciones uno puede hacer. Sabemos que estos son procesos muy lentos, y a estos 8 años hemos aprendido también a saber cómo preguntar y cómo acercarnos a estas instituciones y fortalecer este derecho, ¿no? Entonces, en esta primera etapa donde hablamos de datos abiertos, hablamos de que en principio, si bien había una intención del Estado de publicar la cantidad de datos, nos hemos encontrado con problemas de calidad de datos. Varios problemas, entre ellos tienen que ver con específicamente las metodologías que se extraen como información. Entonces, había veces de que se centraba mucho en una agenda muy mediática, que sabemos que es la primera etapa del acceso a la información, que está relacionada mucho específicamente a salarios del funcionario público, pero pensamos que en esta segunda etapa debería haber mayor cantidad de información, ¿verdad? Y fue fue bastante dura para nosotros saber de que en realidad no necesariamente era un problema del Estado de decir no queremos dar esa información, sino no estaba sistematizado y había problemas justamente, como decía ya el juez que me antecedió, ¿verdad?, en relación a que tiene que haber indicadores, ¿no? Indicadores y un test también de cómo publicar información, qué tipo de información, qué calidad de información. Y nosotros agregaríamos justamente más la parte quizás un poco más académica, que tiene que ver con la metodología que se extrae. Y puedo dar algunos ejemplos en temas, por ejemplo, de trabajos de cibercrimen, que es nuestro trabajo de organización que hacemos, un monitoreo y solicitamos rendición de cuenta y transparencia a las instituciones del Estado que hacen vigilancia, ¿verdad?, con excepciones a la privacidad, ¿no?, que tiene que ver con la persecución penal. Hemos encontrado algunos tipos de quizás abusos y que creemos que es muy importante y necesaria publicar esa información. Entonces, en una segunda etapa, ¿verdad?, de TEDIC, lo que hicimos fue aprovechar el portal de datos, o sea, el portal de acceso
acceso a la información pública para poder hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Y otro tipo de enfoques, de acercamiento a las instituciones del Estado, de poder y fortalecer mejor esa información pública que necesitamos, ¿no? Y eso también acompañó el crecimiento de TEDIC, quizás en una etapa un poco más de maduración. Buscamos este acercamiento y fue en esta segunda etapa justamente, tiene que ver con el acompañamiento también de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNA, que está liderada por Pepe Costa, y también por IDEA, ¿verdad?, que nos acompañó justamente a hacer una de las primeras preguntas que no hemos recibido todavía respuesta, en este caso es de la Corte Suprema, que tiene que ver específicamente con la adquisición de software de vigilancia específica, ¿verdad? Y la vigilancia masiva en cuanto a reconocimiento facial y uso de biometría en los espacios públicos de Asunción y actualmente la implementación a nivel nacional. Las preguntas no son obviamente de identificación de las causas, pero sí necesitamos saber si ese tipo de intromisión realmente resuelve casos, ¿no? Y qué tipo de metodología utilizan como prueba digital, pero en una primera etapa utilizamos justamente como litigio estratégico las preguntas como más importantes, ¿verdad?, antes de pasar a ese proceso de evaluación si sirven o no ese tipo de tecnología invasiva a la privacidad, que tiene que ver con el cumplimiento de ciertos principios, los cuales tienen que ver con cuál es la finalidad de estos equipos, cómo funciona el software, si se ha evaluado la tasa de error de estos algoritmos, si han hecho una evaluación previa de impacto de derechos humanos en su implementación y cómo afecta esto, ¿verdad? Y la creciente utilización de software de vigilancia, ¿verdad?, estatal, y cómo esto también ha generado preocupaciones en organismos internacionales, que lo cual nosotros lo plasmamos en este tipo de preguntas. Esta instancia ya tiene casi más de un año y medio de proceso, ¿verdad? En octubre del año pasado pasamos a una etapa de apelación, pedimos a la Corte Suprema de Justicia que resuelva esta acción planteada y esperemos que resuelvan con forma a derecho. Esta primera instancia, como decimos, es una instancia de acceso, ¿verdad? Acceso a la información que queremos como justamente evaluar y pasar, ¿verdad? Poder fortalecer en realidad y elevar justamente a las instituciones públicas el interés de la ciudadanía de una rendición y transparencia de las instituciones en todos los procesos, no solamente de conocer cuánto cobran los funcionarios, sino también en procesos como más complejos, ¿no? Y en una tercera etapa que nos encontramos actualmente tiene que ver con la importancia de esta ley para pensar de manera mucho más integral una regulación de una hermana casi menor que nosotros le decimos, que es la cara de la misma moneda sobre la ley de protección de datos personales en Paraguay. Esta cara de la misma moneda es una ley necesaria que va a construir y fortalecer sin duda una ley de información pública. Es clave comprender por sobre todo que el Estado es el mayor generador de información a nivel mundial, sobre todo sobre el ejercicio y sobre la ciudadanía, datos de la ciudadanía. Por eso esta normativa va a elevar este estatus administrativo que creemos que puede ayudar justamente a crecer y darle esa independencia tan necesaria que necesitamos como ley de acceso, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, más que el desafío, que no me gustaría como adelantar al profesor, que supongo que va a estar ampliando porque él es justamente el experto en esta área, nuestro interés es justamente demostrar de que la ley de datos personales es solamente una pequeña parte de la ley de acceso a la información pública. Hay que entender de que toda la información que hoy el Estado está generando es información pública y que creemos de que con una nueva o con este tipo de ley o instancias de litigios estratégicos pueden ayudar a fortalecer y identificar mejor esas zonas grises que hoy se están dando y pensando como que una ley de datos personales es como no transparentar o ocultar información. Para nosotros creo que en esta tercera etapa de TEDIC creemos que está para justamente colaborar. Y me quedo con esto, ¿verdad? No me gustaría como alargarlo porque tiene que ver más con nuestras experiencias de TEDIC, de nuestro crecimiento, acompañando esta ley también nueva, ¿verdad? Y acompañando también a estos grandes organizadores que han pensado una ley
que también se ha adaptado a nuestra realidad y que estamos en una instancia de crecimiento, ¿verdad? Así como nosotras estamos en una etapa de maduración, pero creemos que debe haber una segunda versión justamente para fortalecer ese acceso, la calidad de los datos, como decía, por sobre todo para mejorar justamente esas interpretaciones que se están dando. Y cierro con esto, ¿verdad? Hay veces que como pequeñas organizaciones que muy especializadas, a veces somos también las mismas organizaciones que estamos haciendo investigación, porque la academia todavía no ha tenido la capacidad de poder avanzar en temas de tecnología. Entonces, por ejemplo, en temas de cibercrimen, ciberdelincuencia y todas las rectificaciones y convenios con relación al cibercrimen organizado y terrorismo que utilizan Internet, nos hemos encontrado con muchísimos problemas justamente de cómo el Estado ve este tipo de ley en cuanto a su aplicación y también su generación de información. Entonces, una cosa es cuando la Policía Nacional identifica un tipo de delito informático, es muy distinto a cómo la Fiscalía lo pone en sus estadísticas y es muy distinto a cómo lo identifica el Poder Judicial. Y sería muy importante para que también la ciudadanía e investigadores puedan tener una mejor calidad de la información, justamente mejorando esta metodología. Y bueno, me quedo por aquí, así que estoy abierta a cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y la ronda de preguntas está abierta, o redondeamos con esta que tiene que ver con que, ¿te parece, Mari Carmen, que desde las instituciones públicas se ha enseñado suficientemente a la ciudadanía a utilizar estas herramientas disponibles y a saber cómo hacer las preguntas o las consultas en sí que se necesitan? Creo que nuestra experiencia con relación a las consultas tiene que ver también con una experiencia regional, ¿no? Regional en el sentido de que hay que ser muy clara en las consultas. Eso, bueno, no nos enseñaron necesariamente. Uno también tiene que ver con que no es un problema de acceso a la información pública, sino un problema de cómo identificar las instituciones responsables de ese tipo de información. Entonces, hay veces que en una misma pregunta hay 3, 4 instituciones del Estado que están involucrados y eso hace mucho más difícil de que el ciudadano o la ciudadana pueda identificar, ¿verdad?, cómo tener en tiempo y forma una respuesta y después también la calidad de la respuesta, ¿no? Mari Carmen, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Gracias a ustedes.